En los años 70 tuve conocimiento de las ideas de Ivan Illich por la lectura de libros suyos considerados hoy en día clásicos, como Alternativas, La convivencialidad, Energía y equidad, La sociedad desescolarizada y Némesis médicas. Son los libros que conmocionaron a los grandes pensadores de la época en Europa, a ciertos políticos de altos vuelos de los países que se dicen desarrollados, como Jerry Brown, gobernador de California, o François Mitterrand de Francia, y a ciertos académicos y destacados personajes mexicanos como Víctor Urquidi, director del Colegio de México, Miguel Bianchek y Julio Scherer García. Décadas después me di cuenta del enorme impacto que tuvieron estos libros en la fertilización del movimiento ecologista el movimiento ecologista europeo y en los movimientos contra el crecimiento sin límites de este nuevo siglo, como de croissance, de crescita, de crecimiento y descrecimiento. Y tal parece que ha sido lo mismo con los movimientos indígenas como el neozapatista de Chiapas y el movimiento feminista internacional. Saber que era un sacerdote me hacían ver sus ideas y su persona con desconfianza. Mi agnosticismo, mi anticlericalismo y mi simpatía por Marx y el socialismo me alejaban de sus libros. Pero algo de mis estudios filosóficos me hacían ver con alguna simpatía las ideas que manifestaba en sus entrevistas periodísticas de finales de los años 60. Pero la lectura de sus libros me perturbó profundamente, me hizo ver el mundo de otra forma. Logré conocerlo personalmente en los años 80, en alguna de las conferencias que dictó en el Colegio de México, en las que había que llegar 2 o 3 horas antes para conseguir un lugar en el auditorio y en las que había que esperar hasta 1 o 2 horas para que las cámaras de Televisa se retiraran del auditorio. En ese encuentro lo sentí un tanto agresivo. Tal vez le molestaba la popularidad mundial que había conseguido y que generaba en esos años ya mucha crítica de mala fe a sus ideas en diversos países. La lectura de estos famosos libros, Illich los llamaba panfletos contra la sociedad industrial, de la cual quería escribir su epílogo, no era fácil entonces y sigue siendo difícil hoy para muchos. No tanto por las palabras y los argumentos que utiliza, sino por lo que entonces me pareció el insólito propósito de hacernos ver las grandes fallas de conceptos o profesiones que en esos años 70 eran muy populares, como la idea de industria, economía, la educación, la institución médica, el crecimiento económico, el automóvil, la vivienda popular, los profesores, los médicos, los expertos. Para muchos derrumbó la idea que teníamos de la modernidad, el progreso y el desarrollo. Derrumbó muchos mitos y certidumbres y abrió perspectivas revolucionarias. Además, nos hizo ver cómo la sociedad industrial crea el desvalor, un ambiente económico que hace mucho más difícil la vida y la supervivencia de los más pobres y vulnerables. Acuña entonces el concepto de la pobreza modernizada. Algunas de sus fuentes de inspiración me han parecido siempre extraordinarias, formidables, tales como las visiones del mundo que se dan en las culturas vernáculas, los pueblos originarios que conoció en México y en sus largos viajes por Latinoamérica y otros continentes, las visiones medievales europeas sobre las que tenía un gran conocimiento, y de conceptos que eran muy novedosos en esa época, como las ideas de Karl Polanyi sobre el desincrustamiento de la economía, las críticas de Jacques Ellul sobre la técnica, las ideas de Leopoldo Kohr sobre el tamaño de las instituciones o las ideas anarquistas de Paul Goodman sobre la educación y la comunidad. También habla de cómo se contaminan los textos por palabras plásticas,
palabras amiba, como son las palabras desarrollo, crecimiento, productividad y otras. Su formación en las más altas esferas del pensamiento católico, en la Gregoriana de Roma, y su temprano ascenso en la jerarquía de la Iglesia Católica, se le concedió el trato de Monseñor, le dieron una base muy sólida para conocer no solo la historia de las creencias y la filosofía, sino la visión de la alta política de la Iglesia Católica en la posguerra. Su enjuiciamiento en los sótanos del Vaticano revela su pensamiento revolucionario y su enorme vigor filosófico. Confundió a los inquisidores y se liberó de la jerarquía. El primer Iván Ilich, que es el más conocido internacionalmente, es el Ilich de la crítica a la imposición de las ideas de desarrollo económico en los países poco o nada industrializados, impulsados de los años 50 por el gobierno de Estados Unidos por medio del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las Naciones Unidas. De la crítica a las profesiones que expropian los saberes de quienes no lo son, como los educadores, los médicos, los ingenieros. Es el Ilich de la crítica a la industria, a la ciencia y la tecnología, a la medicina, al crecimiento, de la crítica al uso del automóvil y de la existencia de la escuela obligatoria. Es el Ilich de la convivencialidad que propone, de una manera muy especial, poner límites políticos al uso de las herramientas, a la producción industrial, a las instituciones, y nos propone una nueva forma de buen vivir, en un mundo que se hunde en la desproporción y el desquiciamiento. El segundo Iván Ilich, el que se convirtió en un filósofo itinerante que por meses residía en alguna universidad alemana o estadounidense, y luego en su casa de Ocotepec, Morelos, después del cierre del legendario CIDOC. Es el Ilich que describe más bien las percepciones que hacen cambiar al mundo. Con gran agudeza y enorme documentación, este Ilich tardío, como lo llama Jean Robert, se ocupa de mostrarnos en su libro H2O o Las aguas del olvido, de cómo percibe el agua la sociedad moderna, de indicarnos en su muy controvertido libro El género vernáculo, de cómo eran las relaciones entre hombres y mujeres en las viejas culturas y de cómo aparece en la modernidad el sexo económico, de ilustrarnos en su libro El viñedo del texto, de cómo empezó la época de la cultura libresca y de cómo muere esta cultura en nuestra época. Y sobre todo, se ocupa de hacernos ver cómo entramos en una nueva era que entraña el final de la era instrumental para entrar en la era de los sistemas, una era en la que se cierran las ventanas y quedamos atrapados en una sola visión, la visión que nos imponen los sistemas. Ilich profetizó hace más de medio siglo el desquiciamiento global en el que hoy vivimos. Los hechos de estos años le han dado totalmente la razón. En este siglo, he podido confirmar la enorme influencia que ha tenido el pensamiento de Ilich sobre activistas, estudiosos y organizaciones muy reconocidas de diversos países. He tenido conocimiento de la existencia de diversos grupos de admiradores del pensamiento de Ilich en varios países europeos, en Canadá y en Estados Unidos. Mención especial merece el Diccionario del Desarrollo, una guía del conocimiento como poder, que coordinó Wolfgang Sachs, amigo de Ilich, y que escribieron muy importantes pensadores, todos ellos amigos de Iván Ilich. En este diccionario se analizan las palabras que han servido al gobierno de Estados Unidos para promover en el mundo las ideas de desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial. En los años 70, Iván Ilich logró cambiar profundamente mi visión del mundo, mis ideas filosóficas, políticas, antropológicas, sociológicas, económicas y científicas. Sus ideas me provocaron una crisis existencial
que emergió con el gran sismo de la Ciudad de México de 1985, cuando decidí participar en la movilización social y política de esa ciudad por medio del ecologismo, lo que gradualmente me hizo alejarme de las actividades empresariales en las que me encontraba desde que inicié mi vida profesional en los años 60. No he dejado nunca de sentir una gran admiración por su crítica a la sociedad industrial y por la gran profundidad de su visión religiosa, filosófica, política e histórica. Gracias.